Bueno, ahora vamos a hacer una aclaración para complementar el video anterior sobre la presentación de manera extemporánea de las declaraciones tributarias. Pasamos a explicar nuevamente el impuesto a cargo, donde generamos una lámina para explicar el paso a paso de la forma como se va a liquidar. En el impuesto a cargo, básicamente, cuando no existe un emplazamiento, se generan se liquidan unas tarifas, y cuando existe emplazamiento por parte de la DIAN, pues se liquidan otras tarifas que vienen siendo el doble de lo que se aplica cuando no existe emplazamiento. Pero es preciso hacer una aclaración para entender mucho mejor este tema, que podemos decir tiene cierto grado de complejidad. Cuando hablamos de reducción de la sanción tributaria, del principio de favorabilidad, decimos que si tengo una sanción, yo puedo liquidarla o reducir esa sanción a un 50% o a un 75%, dependiendo que yo no haya cometido esa misma conducta sancionable dentro de los 2 años anteriores o dentro del año anterior. Dentro de los 2 años anteriores se reduciría al 50%, pero si la sanción tiene un valor de 450.000, el 50% serían 225.000, y 225.000 están por debajo de la sanción mínima de la que habla el artículo 639. Entonces surgiría un interrogante. ¿Aplicamos ese 50% en su totalidad o aplicamos la sanción mínima? Bueno, la DIAN, en un concepto de este año 2017, hizo una aclaración donde debemos continuar con la sanción mínima. Si bien es cierto, debemos tener en cuenta ese principio de favorabilidad y gradualidad en la reducción de la sanción, no podemos aplicar una sanción que esté por debajo de la sanción mínima, que son las 10 VTs para el año 2017, 319.000 pesos. Quería hacer esa aclaración. Entonces vamos a entrar en detalle en qué láminas o en qué celdas vamos a liquidar cada escenario que se presente, o cada cada componente, sea impuesto a cargo, sea ingresos brutos o sea patrimonio líquido. Hablando del impuesto a cargo, con la tarifa del 5%, con un saldo de 3 millones de pesos, aquí me va a aparecer la base de la liquidación, que son 3 millones, y un límite. El límite me dice a mí de que esa sanción no puede excederse del 100% de la sanción. Entonces yo que aplico el 5% del impuesto a cargo, y me arroja un valor o una sanción definitiva de 450.000, que al aplicar el artículo 640, la reducción de la sanción, pues estaría pagando yo una sanción de la mínima de 319.000. Vámonos al otro evento, en los ingresos brutos, en caso de que el impuesto a cargo de cero. Entonces, ingresos brutos, suponiendo que no existe que la declaración no tiene saldo a favor, entonces ya hablaríamos de esta segunda celda o esta segunda fila, con una tarifa del 0,5%, una liquidación de 3 millones, y aquí en esta
voy a resaltar en estas casillas que estoy resaltando, vamos a controlar que esa aplicación de esa tarifa a los ingresos brutos no vayan a exceder. Entonces esto es para controlar que no exceda la sanción. ¿De qué manera no puede exceder? No puede exceder del 5% de los ingresos brutos o de 2.500 VTs, que son 79 millones, pero existe otra opción. En caso de que exista un saldo a favor, en este caso vamos a hablar de un saldo a favor de 500.000, la normatividad me dice que en caso de que exista saldo a favor, entonces no voy a tener en cuenta las 2.500 VTs. ¿Esto para qué? Para yo poder determinar si aplico la sanción del 5% sobre la base, el 5% sobre la base de liquidación, o sin que me exceda la cifra menor entre el 5% de ingresos brutos o, no estamos diciendo hoy, toma una de las dos opciones. Entonces, enfrentamos el 5% de los ingresos brutos, los enfrentamos contra una de dos, o contra los 2.500 VTs en caso de que no haya saldo a favor. Y si existe saldo a favor, aplico el doble de ese saldo a favor. ¿Aquí qué va a pasar? Estamos hablando de que no haya un exceso. Entonces la cifra menor entre el 5% y el saldo a favor es 150.000, que aquí aparece como el límite. Si yo le quito el saldo a favor, vamos a quitar ese saldo a favor, entonces no aplicaría el saldo a favor, sino que aplicaría las 2.500 VTs. Esto para explicar la segunda opción de liquidarlo por los ingresos brutos, teniendo en cuenta estas limitantes. De esta manera me daría una sanción definitiva de 45.000 pesos, pero como yo no puedo pagar una tarifa por debajo de la mínima, y la mínima es 319.000, entonces automáticamente me da 319.000. Al aplicar la reducción, yo no puedo dejar una sanción por debajo de la mínima. Ahora, vamos a aplicar el patrimonio líquido y vamos a decir que es el mismo valor, los 3 millones. Al aplicar el patrimonio líquido va a pasar igual que con los ingresos brutos. ¿Qué voy a utilizar yo? Voy a utilizar para control de ese exceso, voy a utilizar estas otras celdas. Y el exceso, ¿cómo lo controlo? Me dice que la tarifa que voy a aplicar va a ser el 1% del patrimonio líquido, sin que se exceda la cifra menor entre el 10% de ese patrimonio y 2.500 VTs, o en caso de que haya saldo a favor, vamos a aplicar también aquí el saldo a favor. Entonces, cuando hay saldo a favor, no aplicamos las VTs, sino el doble del saldo a favor. Y me daría una mínima una sanción definitiva de esta manera de 90.000. Pero igual, estos 300.000 pesos que me arroja acá es del límite. Es decir, que yo no puedo sobrepasar esa sanción sobre 300.000 pesos. Pero la norma, el artículo 639, dice que yo no puedo, la sanción mínima declarada serán los 10 VTs vigentes. Por eso se explica cada una de estas. Y con eso pues dar por terminada esta presentación y la complementación del primer video